Suscríbete al canal para que no tengas sueños aterradores. Recibí la carta un viernes por la mañana, un sobre blanco con el emblema dorado del Vaticano estampado en él. La invitación decía que me necesitaban en Roma para servir directamente al Papa. La idea de trabajar en el Vaticano siempre había sido un sueño lejano, pero ahora, al estar frente a este sobre, una extraña inquietud se apoderó de mí. El Papa Francisco había fallecido hacía poco y un nuevo líder iba a ser elegido. ¿Cómo podía yo, un simple sacerdote, estar involucrado en todo esto? Al llegar a Roma, la atmósfera era diferente. El aire estaba denso, cargado de una tensión inexplicable. Cada rincón del Vaticano parecía susurrar secretos, historias que nunca habían sido contadas. No era solo la grandiosidad de los muros ni la luz que se filtraba tímidamente a través de las ventanas. Era el silencio, un silencio profundo, extraño, como si el propio Vaticano guardara algo que no debía ser revelado. Cuando entré al Palacio Apostólico, sentí una presión extraña en mi pecho. Los pasillos parecían interminables, sus muros tan altos que me hacían sentir pequeño e insignificante. El eco de mis pasos resonaba, pero parecía que alguien más estaba caminando junto a mí, a lo lejos, siempre fuera de mi vista. Intenté no pensar demasiado en ello, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. El día del cónclave llegó rápidamente. Fue una ceremonia solemne, llena de rituales antiguos, pero había algo inquietante en el aire. Los cardenales tomaron sus lugares. Sus rostros eran graves, pero había algo en sus ojos que no podía identificar. Miedo, tal vez, o quizá algo más. Me senté entre ellos, observando en silencio, esperando el momento de la elección. Cuando el humo blanco apareció sobre la Capilla Sixtina, todos los cardenales se levantaron en un aplauso casi automático. Había sido elegido el nuevo Papa, Robert Francis Prevost. Mi mente no podía procesar del todo lo que acababa de suceder. Un hombre desconocido, un extraño para muchos, había sido elegido para guiar a la Iglesia Católica. Le vi por primera vez al subir a su estrado. Era un hombre alto, con una presencia imponente, pero su mirada era fría, distante. No había en ella el resplandor de la fe ni la bondad que esperaba ver en un líder religioso. Era como si sus ojos reflejaran un vacío, algo oscuro y profundo que no lograba comprender, como si de alguna manera estuviera fuera de lugar. Pasaron los días y pronto me asignaron como parte de su equipo personal, ayudándolo en sus misas y rituales. Al principio, todo parecía normal, pero con cada día que pasaba, algo se volvía más extraño. El Papa parecía no descansar nunca. Estaba constantemente inmerso en sus pensamientos, hablando en voz baja consigo mismo, como si conversara con alguien invisible. Una noche, mientras pasaba por los pasillos, escuché algo que me heló la sangre. Un murmullo, bajo y grave, como si viniera de las paredes mismas. No entendía las palabras, pero sentía un peso sobre mi pecho, como si algo me estuviera observando. Giré sobre mis talones buscando a quien pudiera estar cerca, pero no había nadie. El silencio volvió, y con él una sensación de inquietud que no podía sacudirme. De repente vi algo que nunca olvidaría. En una de las salas oscuras del Vaticano vi al Papa Prevost. Estaba de espaldas a mí, con las manos levantadas hacia el techo. No estaba rezando, ni realizando ningún rito conocido. Sus manos flotaban en el aire, en una postura extraña, como si estuviera invocando algo. La luz de las velas danzaba a su alrededor, creando sombras que se estiraban y se retorcían en las paredes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía moverme, no podía hacer ruido. Observaba, aterrorizado, mientras el Papa murmuraba palabras que no entendía, pero que sentía como si atravesaran mi alma. Su voz era suave,
pero al mismo tiempo tan profunda que resonaba dentro de mí. «El poder verdadero yace en las sombras, hijo mío», dijo, sin volverse. Esas palabras me golpearon con fuerza. Como si una mano invisible me hubiera empujado al suelo. Mi mente no podía procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué estaba haciendo el Papa? ¿A qué se refería con el poder verdadero? Aquella noche no pude dormir. Las palabras de Prevost seguían dando vueltas en mi cabeza, mientras la sensación de que algo oscuro se cernía sobre nosotros se hacía más palpable. Era solo el principio de algo mucho más siniestro, algo que pronto descubriría de la manera más terrible, pero aún no lo sabía. No sabía lo que realmente se escondía en las sombras del Vaticano. A continuación, revise este capítulo. Cuando lo apruebes, continuaré con el siguiente capítulo. El tiempo parecía arrastrarse a su propio ritmo en los días posteriores a la elección del Papa León XIV, o como lo llamábamos en los pasillos del Vaticano, Robert Francis Prevost. Su presencia era una mezcla de misterio y autoridad, algo que no podía definirse completamente. Cada palabra que pronunciaba parecía traer consigo un eco profundo, como si estuviera resonando en un lugar más allá de la realidad. Sus discursos eran amplios, pero vacíos de emoción. Había algo de distante en su tono, como si estuviera hablando desde un lugar lejano, desconectado de la humanidad que le rodeaba. Era inevitable notar los cambios. En las primeras misas que presidió, todos los cardenales se mantenían sumisos, como si esperaran a que él revelara algo más allá de la liturgia. Pero lo que me desconcertó profundamente fue la forma en que sus ojos recorrían a los fieles, como si estuviera observando más allá de ellos, hacia un plano invisible, hacia algo que nosotros no podíamos ver. Era un hombre que no solo estaba en el mundo físico, sino que parecía estar conectado a algo mucho más grande, más oscuro. La sensación de que algo no estaba bien no hacía más que crecer con cada encuentro que tenía con él. Una noche, mientras caminaba hacia mi celda, el aire se sentía espeso, como si algo pesado estuviera colgando sobre el Vaticano. Decidí dar un paseo por los pasillos vacíos, buscando tranquilidad. La capilla estaba cerca, pero cuando me acerqué, escuché algo que me hizo detenerme en seco. No estaba seguro de lo que había oído, pero sonaba como una especie de canto bajo, casi como un susurro. Giré la esquina y vi algo que no podía creer. En el centro de la capilla, el Papa estaba de pie, con los ojos cerrados. Al principio pensé que estaba rezando, pero algo en su postura era diferente. Su cuerpo estaba erguido, pero sus manos no estaban alzadas hacia el cielo como es común durante la oración. Estaban extendidas, abiertas, como si estuviera invitando a algo, o más bien, esperando algo. Las sombras que danzaban alrededor de él parecían tomar forma, alargándose en direcciones imposibles, como si la propia luz del altar estuviera luchando por escapar de las paredes. Un frío inusitado llenó la sala. Me acerqué lentamente, mis pasos apenas resonando en el suelo de 1900 y piedra. El sonido del susurro se intensificó a medida que me acercaba. Cuando estuve lo suficientemente cerca para verlo con claridad, mi corazón se detuvo. El Papa abrió los ojos. Sus ojos no eran los ojos de un hombre, eran oscuros, vacíos, como pozos profundos que devoraban toda luz. Miró directamente hacia mí, pero no fue una mirada casual. Fue como si me estuviera evaluando, estudiando, como si pudiera ver dentro de mi alma. «Nos estamos acercando al final, hijo mío», dijo en voz baja, tan baja que apenas pude oírlo. «El fin de la luz y el comienzo de lo que realmente gobierna este mundo». Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada y por un momento no pude reaccionar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tipo de poder estaba mencionando? Su tono era tan firme, tan seguro, como si no hubiera ninguna duda en su mente de lo que estaba por ocurrir.
Intenté salir de la capilla sin que él me viera, pero en el momento en que di media vuelta, sentí que el aire se volvía aún más denso, como si todo lo que me rodeaba estuviera presionando contra mi pecho. Al mirar hacia el altar, vi algo que me hizo estremecer. Una figura oscura se materializó en las sombras, una forma humanoide, borrosa pero claramente perceptible. Miré hacia el Papa, esperando que se diera cuenta, pero él estaba nuevamente inmóvil, como si nada estuviera ocurriendo. Corrí, sin saber si estaba soñando o si realmente había presenciado algo más allá de la comprensión humana. Mis pasos resonaron fuerte en los pasillos vacíos mientras intentaba alejarme de la capilla. Pero lo peor de todo es que no sabía si había sido una visión, una alucinación, o si estaba comenzando a ver la verdad que muchos otros ya habían presenciado antes que yo. Cuando llegué a mi celda, intenté dormir, pero mis pensamientos se agitaban. El Papa, Prevost, era mucho más de lo que parecía. Su mirada, su comportamiento, todo en él indicaba que estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que no se podía comprender con simples palabras. Esa noche no pude evitar escuchar algo más, un susurro distante como una llamada. No provenía de ninguna parte concreta, pero lo sentí en mis huesos, en mi mente. Era como si el Vaticano entero estuviera respirando, como si la tierra misma estuviera escuchando, esperando. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía evitar. La noche se convirtió en un enemigo constante. Durante días, mis pensamientos giraban en torno a lo que había presenciado en la capilla. El rostro vacío del Papa, su voz resonando en mi mente, las sombras danzando alrededor de él. Todo aquello me atormentaba. Decidí que debía saber más, que debía descubrir lo que realmente estaba ocurriendo en el Vaticano, aunque sabía que al hacerlo podría estar desenterrando algo que jamás debería haber sido tocado. Mi curiosidad me llevó a la biblioteca secreta del Vaticano, un lugar apartado, lleno de libros antiguos y manuscritos de los cuales se decía que solo unos pocos elegidos podían tener acceso. Aquella noche entré en la biblioteca con una sola intención: encontrar respuestas. Los pasillos eran oscuros y la luz de las velas titilaba con cada paso que daba. Entre los estantes polvorientos encontré lo que buscaba: un libro viejo y desgastado, con la portada de cuero negro que no tenía ningún título visible. Era un libro extraño, cubierto con símbolos que no reconocí. Lo abrí con cautela. Las primeras páginas estaban escritas en latín, pero algo me decía que había algo más en ese texto, algo que no era solo un simple libro religioso. A medida que pasaba las páginas, encontré lo que temía. Hablaba de rituales oscuros, de invocaciones a fuerzas que existían fuera del entendimiento humano. Eran rituales que se realizaban en secreto, rituales que prometían poder eterno a quien los practicara. Pero había un precio: el alma, o más bien, el alma de aquellos que se atrevieran a invocar lo que no debía ser invocado. Lo que más me horrorizó fue una sección que hablaba de un ritual llamado la Ascensión de las Sombras. Era un ritual antiguo que había sido llevado a cabo solo por algunos papas a lo largo de los siglos, un ritual que otorgaba poder absoluto, pero a costa de corromper el alma y desatar una oscuridad infinita sobre el mundo. ¿Podría ser que Prevost, el nuevo papa, estuviera buscando hacer realidad ese antiguo ritual? A medida que leía, comencé a comprender que todo lo que había observado hasta ahora en el Vaticano no era una coincidencia. Había algo en Prevost, algo en su mirada y en su comportamiento que no solo sugería poder, sino una conexión profunda con lo que estaba más allá de este mundo. Él no estaba interesado en la fe o en la salvación de las almas. Estaba buscando algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del libro se repetían en mi mente.
El ritual estaba cerca, de eso estaba seguro. Mi corazón latía con fuerza mientras recordaba las palabras del Papa. El poder verdadero yace en las sombras. ¿Acaso había comenzado ya el ritual? ¿O estaba esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo? No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que debía hacer algo, aunque el miedo me paralizaba. Si Prevost estaba en lo cierto, si lo que estaba buscando era real, el Vaticano podría ser el epicentro de algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Al día siguiente, me armé de valor y decidí confrontar al Papa. No podía permitir que continuara con sus oscuros planes. Mi decisión era clara. Debía detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Fui al Palacio Apostólico, donde Prevost estaba llevando a cabo una reunión con otros cardenales. El edificio estaba casi vacío, y una vez dentro, me dirigí directamente a su oficina. La puerta estaba entreabierta. No me detuve a pensar, solo empujé la puerta y entré. Lo vi sentado frente a su escritorio, mirando un antiguo pergamino. Cuando me vio, su rostro no mostró sorpresa, solo una leve sonrisa, una sonrisa que me heló la sangre. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja sin levantar la vista. «Siempre hay uno que se atreve a buscar la verdad. Pero la verdad, hijo mío, es un peso que pocos pueden soportar». No pude responder. Estaba paralizado, enfrentado a un hombre que no era un hombre, sino algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. «¿Qué has encontrado?», preguntó suavemente mientras se levantaba de su silla y se acercaba lentamente. «Sé que descubriste el libro. ¿Qué te dice? ¿Acaso lo entiendes?» «Ella, poder nunca ha sido un regalo, siempre ha sido una maldición». Mis piernas temblaron, pero no podía retroceder. Sabía lo que debía hacer, aunque mi mente luchaba contra la idea. Pero algo me decía que ya no había vuelta atrás. «No puedes hacer esto», grité, con una voz que apenas reconocí como mía. «No puedes traer esa oscuridad al mundo». Prevost no dijo nada. En su lugar, extendió su mano hacia mí y en ese momento sentí un frío profundo recorrer mi cuerpo. Algo estaba cambiando, algo que no podía entender. La luz de la habitación comenzó a desvanecerse como si se estuviera tragando todo a su paso. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. El siguiente día, al despertar, todo había cambiado. La habitación en la que había estado se encontraba vacía, pero no era la misma. Las paredes no eran las mismas. Los muebles no estaban donde los había dejado. No sabía si había estado soñando o si lo que había vivido la noche anterior era real. Pero el sudor frío en mi frente y la sensación de terror aún en mi pecho me decían que no había sido un sueño. Mi mente estaba completamente desorientada. No recordaba cómo había llegado allí ni cómo había salido de la oficina de Prevost. Todo se había vuelto borroso, como si alguien hubiera borrado partes de mis recuerdos. Sin embargo, había algo más. El Vaticano estaba diferente. El aire estaba más denso, más pesado, como si algo hubiera cambiado permanentemente. La noche anterior, Prevost había dicho que la verdad es un peso que pocos pueden soportar. ¿A qué se refería? ¿Acaso estaba hablando del ritual? Había comenzado ya su plan. No podía ignorarlo. Debía detenerlo, pero el miedo me invadió con cada paso que daba hacia las puertas del Vaticano. Al salir de mi habitación, vi que los cardenales se comportaban de una forma extraña. Caminaban con pasos lentos, sus miradas vacías, como si estuvieran en trance. Algunos ni siquiera me miraban, y los pocos que lo hicieron con una mirada que no era humana. Me sentí como si estuviera rodeado por sombras, por una presencia que no era de este mundo. Decidí acercarme a uno de los cardenales que parecía menos afectado. Me dirigí hacia él, pero al llamarlo por su nombre, no respondió. Solo continuó su camino, moviéndose con una rigidez que me hizo pensar que algo lo controlaba.
Sentí el sudor mojar mi frente nuevamente. No podía quedarme allí mucho más tiempo. Necesitaba respuestas. Al pasar por la Capilla Sixtina, vi a Prevost de nuevo. Estaba de pie frente al altar, con los ojos cerrados, como si estuviera meditando. La luz de las velas titilaba y el aire parecía vibrar con una energía que no podía entender. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera presionando sobre mí. No pude evitarlo. Me acerqué, a pesar de que una parte de mí me decía que debía huir. Cuando llegué cerca, el Papa abrió los ojos. Esta vez, su mirada no era fría ni distante. Era algo más, algo lleno de furia, de odio. Sus ojos parecían arder y por un momento me sentí pequeño ante su poder. ¿Te has dado cuenta de lo que has desatado?, dijo, con una voz que resonó en mi mente. La luz ha sido expulsada, solo queda la oscuridad, y la oscuridad no tiene misericordia. Mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso era demasiado tarde para detenerlo? Mi mente luchaba por encontrar una salida, pero algo en mi interior me decía que la lucha ya había comenzado. No soy solo. Un papa, hijo mío, continuó, acercándose a mí lentamente. Soy el último eslabón de una cadena ancestral. Los rituales que he iniciado no se pueden detener. Has visto demasiado, pero ya es demasiado tarde para ti. La oscuridad te reclama, igual que a todos los que han estado en esta posición antes que yo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. Sentía cómo la oscuridad que él invocaba me rodeaba, cómo se apoderaba de mi cuerpo, de mi mente. «Eres mío ahora», dijo con una sonrisa que congeló mi alma. La sensación de desesperación me invadió y por un momento sentí que estaba perdiendo la razón. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Todo lo que había conocido, toda mi fe, todo lo que había sido, se desmoronaba ante mis ojos. Sentía que ya no podía confiar en nada ni en nadie. No sabía si podría escapar de lo que estaba sucediendo. En un intento desesperado por recuperar el control, cerré los ojos y recé. Recé como nunca antes lo había hecho, pidiendo ayuda, pidiendo salvación. Pero en lugar de paz, sentí una presión aún mayor sobre mi pecho, como si todo el mal del mundo estuviera descendiendo sobre mí. Abrí los ojos y vi algo que no podía comprender. Las sombras que antes se movían solo alrededor de Prevost, ahora me rodeaban a mí también. No podía respirar. La luz de las velas parpadeaba violentamente, como si estuviera luchando por no apagarse. Y luego, en medio de esa oscuridad, vi algo que no deseaba ver. Mi reflejo. No era el reflejo de un hombre, sino el de una figura sombría, oscura. Algo se había apoderado de mí. La caída de mi fe había comenzado.